Hola, vamos a hablar de cómo sobrevivir a segundo de bachillerato. Tengo que decir que no soy la persona más adecuada para hablar de esto, porque segundo de bachillerato me consumió, pero bueno, ya que lo he acabado, puedo dar unos consejitos. Yo iba cagado con segundo de bachillerato porque, en plan, supongo que a vosotros igual, no paraban de salir los vídeos de que segundo de bachillerato es otro curso del mundo mundial, peor que la carrera, que segundo de bachillerato y la peor que la carrera, que todo es horrible, que no da tiempo a nada, que tal, que cual. Y bueno, segundo de bachillerato es un curso complicado para sacar nota. Ahora hablaremos de ello. Voy a hablaros un poco de mi experiencia, voy a contaros cómo lo pasé yo, para que veáis ahora mismo desde esa perspectiva de fuera qué relación tan poco sana es, para que vosotros no hagáis lo mismo. Por ejemplo, yo en segundo de bachillerato habré quedado con amigos a la calle muy pocas veces. Y sobre todo en el primer trimestre, a lo mejor alguna vez en el segundo, pero en el tercer trimestre, a partir de abril, yo no quedé con nadie. O sea, estuve desde abril hasta que acabó la BAU sin quedar con absolutamente nadie. Solo quedaba, hey, ¿te vienes a la biblioteca? Hey, biblioteca, no sé qué. Y tal, en plan, no hagáis eso, por favor. Quedar porque da tiempo a todo. Pero es que yo no salía absolutamente nada. O por ejemplo, cuando salía, tenía que haber estudiado yo primero unas cuantas horas antes. Me acuerdo que en segundo bachillerato solo me tomé un día libre, un viernes, porque no podía más. Y ya está. También me animé a hacer atletismo en segundo bachillerato porque dije, un deporte me va a venir bien para controlar la ansiedad y tal, porque yo venía también de primer bachillerato de haber pasado una ansiedad de la hostia y de estar súper preocupado por todo. Entonces dije, como yo quería apuntarme al atletismo de hace unos años, pero me daba cosa y tal, me apunté. Así que apuntar por favor a un deporte. Sí que es verdad que lo dejé a finales de febrero, principios de marzo, porque no me daba tiempo a todo, porque me pillaba la pista de atletismo súper lejos y perdía 2 horas cuando tenía que ir, pero debería haber seguido a lo mejor. Pero, por favor, hacer un deporte o hacer algo que os distraiga os va a venir un consejo muy grande para todos los que os obsesionéis porque queréis sacar nota. Yo tengo de media de bachillerato un 9,94, tengo un 10 de media en segundo de bachillerato y voy a daros unos pocos consejos. La verdad, no hace falta estudiar tanto. Yo estudiaba cada día, o sea, yo iba al instituto de 8 y cuarto a 2 y cuarto, llegaba a mi casa, comía corriendo y a las 3 me iba a la biblioteca. Me iba de 3 a 9 y media que cerraba la biblioteca. Y había días que cuando volvía a mi casa a las 10 de la noche cenaba y seguía repasando. De verdad que no hace falta estudiar tanto. Yo me lo pongo a pensar ahora, bueno, me lo puse a pensar en época de BAU y más de la mitad del tiempo que gastaba estudiando y tal era repasando cosas, porque a mí me daba muchísimo miedo que se me olvidasen las cosas. Entonces, cada vez que me estudiaba algo, al día siguiente me lo repasaba y me lo seguía repasando y me lo iba haciendo acumulativo. Entonces, gastaba muchísimo tiempo repasando. Y me di cuenta en la BAU porque, por ejemplo, en la BAU, como te tienes que estudiar todo el curso y más que nos han cambiado la EBAU y no te puedes dejar tantas cosas, yo había asignaturas que me dejaba sin estudiar bastante tiempo, sin repasar, por ejemplo, filosofía, que ahí fue cuando ya me di cuenta. Estuve 6 días sin repasarme filosofía y cuando hice un repaso así general de cabeza, me lo seguía sabiendo entero. Y es que no hace falta tanto obsesionarse tanto por repasar, porque tu cabeza se sigue acordando. Pero yo tenía esa obsesión de se me va a olvidar, se me va a olvidar y tenía que seguir repasándomelo. Entonces, de verdad, no hace falta gastar tanto tiempo estudiando. Puede ser que sí, pero vamos, que estar más de 6 horas entre semana y 12 horas que me pasaba yo los fines de semana, porque me iba a la biblioteca todos los sábados, me iba de 8 y media que abría hasta... Sí que es verdad que primer trimestre, segundo trimestre, hasta que me cansase, pero yo estaba muchísimo tiempo. Por ejemplo, me iba a las 6 y media, 7, y ya en época de tercer trimestre y tal, y finales del segundo trimestre, me quedaba de 8 y media de la mañana a 9 y media de la noche. Y los domingos, como no había la biblioteca, pues igual me quedaba en mi casa todo el día estudiando. Y eso no es sano, en plan, me pongo a pensarlo ahora. Y vale que todo mi esfuerzo vale su recompensa, pero mm, a lo mejor es un sacrificio y que si quieres una carrera que tiene una nota alta, pero hay que salir y hay que disfrutar y no hay que estudiar tanto. Yo había veces que acababa quemado y por eso me tomé ese día de descanso, pero haberme tomado más días de descanso. En plan, me podía más la ansiedad que los descansos, pero por favor, salir. Os lo digo yo que tengo un 13,7 en la BAU. No hace falta estudiar y repasar tanto. Disfrutar. Otra cosa muy importante
que vais a agradecer, aunque al principio no, es que tengáis asignaturas acumulativas, en plan, lo que se entra en un examen os entra al siguiente, lo que se entra en un trimestre os entra en el siguiente trimestre. Vale muchísimo la pena. Yo tenía 3, 4 asignaturas acumulativas y es que me venía luego genial. Por ejemplo, el ejemplo antes de filosofía, yo filosofía, en el segundo trimestre me entraba lo del primero, en el tercer trimestre me entraba lo del segundo y el primero, entonces claro, ya me lo acababa haciendo para la BAU y me lo tenía que repasar menos. Y geografía igual, lo tenía acumulativa. Lo tenía acumulativa de que en el tercer trimestre me entraba todo. Y lo vais a agradecer eso. Si algún profesor os dice de hacer algo acumulativo, de verdad, hacerlo, porque luego para la BAU os va a venir de puta madre, porque a lo mejor luego no tenéis tiempo, tanto tiempo, porque por ejemplo, nosotros lengua fue mortal, en plan. Ahora que lo pienso me hubiese gustado tener la acumulativa, porque es que yo lengua era lo que peor íbamos, aparte de que tenía que ser un poco autodidacta, porque mi profesora, bueno, carecía de sus capacidades, porque además no era profesora, en plan, no había aprobado las oposiciones, entonces, y nunca había estado en este instituto ni había dado de bachillerato, pero no sé cómo puedo meter en bachillerato a alguien así. Pero eso, que si tenéis asignaturas acumulativas os va a venir muchísimo mejor. Y que al final es eso, es no obsesionarse, intentar no agobiarse tanto porque vais a agobiar. Porque en segundo bachillerato vas muy rápido, hay profesores que no le dan tiempo a acabar cosas, por ejemplo. En el caso del segundo trimestre es súper corto, porque, por ejemplo, nosotros tuvimos el viaje de fin de curso en diciembre, que era cuando empezaba el segundo trimestre. Luego, 2 semanas después, las vacaciones de Navidad. Luego, al volver ya era enero, y ya en febrero tenemos todos los exámenes, entonces los profesores daban todo así, pa. Y yo fui el segundo trimestre el que creo que más me agobié y menos tiempo me dio a todo porque ya que dar muchísimas cosas en poquísimo tiempo. Además que en historia de España íbamos retrasados. Pero organizándote cada día y haciendo cada día las cosas, al final te lo sacas. Y por ejemplo, las asignaturas prácticas en segundo de bachillerato no te las puedes dejar para el último día. En plan, hay que repasar así poquillo. Porque si no, luego la cagas. No es mi experiencia, pero de amigos sí. Yo vengo de dar griego y latín hay que repasarlo a diario prácticamente y hacer los textos y tal que te mandan en clase porque si no, muerto. Bueno, lo mismo hablando con gente de ciencias, de matemáticas y química, igual en plan, hay que repasar a diario porque si no, chunguillo. Y por favor, controla la obsesión, porque es solo un curso y si se muere un familiar, no estudiéis, por favor. Porque a mí me pasó de que se murió mi abuelo y yo me iba a la biblioteca a estudiar. El día que me enteré, me fui a la biblioteca a estudiar mientras estaba llorando, en plan, estaba llorando y estaba estudiando. Pero no ha sido tan grande y tanto miedo de no entrar a la carrera que en plan, que no podía parar de estudiar por nada del mundo. Me ponía a llorar cuando no podía estudiar cosas así. Y después del entierro de mi abuelo, esa tarde me fui luego a estudiar, en plan, de la obsesión que tenía, en plan, estaba llorando por mi abuelo y a la vez estaba estudiando y la verdad es que no me pasaba muy bien. Pero por favor, no os obsesionéis hasta ese punto, lo que digo de verdad. Y luego la típica pregunta de faltar a clase. Yo la verdad, si os organizáis bien, en el primer y segundo trimestre no hace falta faltar. Yo empecé a faltar, que no iba a casi ninguna clase salvo las prácticas, a partir de mayo, cuando me quedaban 2 semanas para la evaluación. Porque yo ahí sí que entré en locura extrema, porque tenía 4 asignaturas acumulativas de todo el curso y luego las otras que también tenían exámenes y tenían todo súper junto. Entonces yo faltaba todas las clases de teoría porque, para ser sincero, viendo cómo está enfocado el segundo bachillerato, a historia de España y asignaturas así no hace falta ir porque al fin y al cabo es estudiártelo y ya está, no hace falta ir a clase. Pero luego las prácticas como griego, latín, mate, física, tal, o por ejemplo lengua, que en Castilla-La Mancha por lo menos ahora están haciendo bastante cosas prácticas, a eso sí ir, pero lo demás te lo puedes estudiar en tu casa. Y para perder el tiempo para no hacer casi nada allí. Pero bueno, mi fórmula mágica, no hay ninguna fórmula mágica. Yo no hacía ni método Pomodoro, ni nada. Yo me saqué segundo de bachillerato y la BAU repasando, estudiando en plan así, bla, así. No hice ningún truco, no hice ningún método. Yo repasaba, estudiaba, no escribía, no hacía nada. Yo bla, y las prácticas, y las asignaturas prácticas de practicar y ya está. Así que yo no tengo ningún truco, pero sí es verdad que el método Pomodoro y cosas así le viene bien a muchísima gente.
Yo, por ejemplo, estudiaba hasta que me saturaba. Por ejemplo, hacía 3 horas estudiando, que ahora que lo pienso es un poco heavy, y hacía 10 minutos de descanso. O, por ejemplo, me acuerdo que había días que estaba tan agobiado que me hacía 6 horas del tirón. Pero luego a lo mejor te pesaba un poco la cabeza, pero no llegues a esos límites, hacer un descanso cada orilla que no va a pasar nada. Luego, por ejemplo, si os distraéis con el móvil, que no era mi caso, por ejemplo, yo dejaba el móvil y no me distraía toda la tarde, pero tenía amigos que sí. Entonces, si os distraéis mucho con el móvil, pues dejarlo y quitar todas vuestras distracciones fuera. Yo es que recomendaría ir a la biblioteca, porque la biblioteca no te distraes nada, no tienes, o sea, tienes el móvil, pero no te dan ganas de cogerlo. Si te vas con amigos, pues a lo mejor estáis, en plan, te da más ganas de estudiar, ves a la gente estudiando y haciendo cosas, te dan más ganas de estudiar. Y es como otro ambiente, mejor que en tu casa, pero bueno, ya es como os concentréis, porque tenía amigos que no se concentraban en su casa, o sea, que se concentraban en su casa y no en la biblioteca. Pero eso, yo no tengo ninguna fórmula mágica. Como tema final, la EBAU. El terror de todos por lo que íbamos cagados. Yo la verdad me empecé a cagar por la EBAU el mes de antes, porque antes solo me centraba en el curso. Bueno, sí es verdad que yo estuve todo el curso cagado en la EBAU por lengua, por lo que ya he dicho de que teníamos una profesora nefasta. Y yo tuve que ser autodidacta, pedirle cosas a otras clases, buscarme la vida. Y bueno, al final me la acabé sacando, porque en la BAU saqué un 9,25 en lengua, entonces bien. Pero bueno, luego, la BAU. Os recomendaría que cuando acabéis el curso, o sea, cuando acabéis el tercer trimestre, tomaros algún día de descanso. Yo me tomé el primero de descanso y ya los siguientes días me puse full, full, full. Pero sí que es verdad que como ya te lo has ido repasando durante todo el curso y has tenido una buena organización y has ido estudiando a diario, que ya he dicho que no hace falta estudiar tantas horas como estudiaba yo a diario, pero sí, estudiar a diario. Porque yo luego me acababa acordando muchísimo de las cosas que había visto. Y, por ejemplo, Historia de España, que es un tochaco de haberme estudiado los epígrafes. En plan, que yo Historia de España no la tuve como nativa. De haberme repasado los epígrafes prácticamente casi cada día y tal, si os lo repasáis así un poquillo a diario, luego la os vais a acordar genial. Porque yo tardé un día en repasarme el siglo XX y otro día en repasarme el siglo XIX con los comentarios de texto. Entonces, viene muy bien, porque, pues por eso, os vais a acordar. En la mayoría de cosas os vais a acordar. Luego sí es verdad que, por ejemplo, lengua, yo no me acordaba tan bien porque a mí lengua me parece la asignatura más pesada y horrible del curso. Y tuve que estar más tiempo repasando, pero porque encima en mi instituto era un montón. Pero ya os digo que para la BAU, a lo mejor si os dan 2 semanas, la primera semana organizaros, tomaros algún día de chill, o no estudiar tantas horas como por ejemplo estudiaba yo, porque por ejemplo, yo me sorprendió que había días que por ejemplo que vale, entraba a las 8:30 y me iba a las 7, porque yo pensaba que me iba a ir de la biblioteca a las 10, más tarde, a las 11, 12 o incluso 1. Y la primera semana me estuve yendo bastante pronto. Y de hecho yo quedaba por las noches para despejarme y la verdad venía muy bien. Si podéis estudiar casi todo, bueno, podéis estudiar y luego por la noche quedar un ratillo, a mí eso me venía genial. Porque luego iba más despejado, iba mejor y como que me distraía. Yo sí que es verdad que la segunda semana, ya la semana que te la dado, ya noté la presión. Pero tampoco me quedé tan tarde como esperaba, porque ya era repasar, 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 repasar. Es peor el curso del agobio y todo que la BAU, porque la BAU al final es solo repasar y ya está, y confiar en ti mismo, confiar en tu esfuerzo, porque yo siempre pienso que la vida te va a dar lo que te mereces, entonces si te has esforzado y tal, te lo vas a acabar sacando. Y yo a la BAU no fui nervioso y me sorprendió. O sea, yo estaba tan tranquilo, pues sí, un examen más, porque encima como mi instituto no se hacían todos los exámenes tipo BAU, pues no me agobiaba. O sea, no fui agobiado. Yo hice mis exámenes y de hecho ni me daban ganas de repasar entre examen y examen. En plan, me acuerdo que me ponía los apuntes, pero no repasaba porque ya estaba todo hecho. Ya no me iba a acordar mágicamente de nada más. Y pues bueno, al final me lo saqué. Sí que es verdad que también depende mucho de los profesores que te corrijan, porque, por ejemplo, yo en Historia de España llevaba todo el curso sin sacar menos de un 10, que saqué un 9, pero bueno, un 9 está bastante bien. Supongo que os pondré mis notas de la BAU por aquí. Y lo hice sobre 14, contando geografía que tenía un 10 y latín que tenía un 10. Y tengo un 13,7. Entonces, pues eso.
El único truco que os digo es que os organicéis bien, os estudiéis a diario, pero no hace falta que sean 6 horas, tal, con que estudiéis a lo mejor 3 horas, hagáis un deporte, tal, os distraigáis. Pero eso, estudiar a diario, organizaros, no agobiarse, salir los fitness, aunque sea un ratillo, que yo no lo hacía, y todo eso. Os lo digo de verdad de mi experiencia, de no haber hecho casi nada de eso, de que al final luego da tiempo y vais a tener lo que merecéis. Aunque os estén agobiando todo el rato, Evau, no sé qué, tal, tienes que ser matrícula de honor, que es lo que había profesores que en plan, cuando acabé su mantenimiento me decían, puedes ser matrícula de honor, matrícula de honor, matrícula de honor. Y entonces ya me agobié más porque dije, pero bueno, pues eso, no sé si os iba a hacer mucho este vídeo, he estado hablando sin prepararme nada, en plan lo que me surgía de la mente. Entonces pues espero que os haya servido